Hola, muy buenos días. Hoy desde el aposento alto de Actos de Paz, les deseamos un maravilloso, espectacular día, deseando como todos los días que Dios nos bendiga, que ensanche nuestro territorio en influencia y liderazgo, que la mano de Dios poderosa esté sobre nuestra vida para darnos dirección, protección, salud, consuelo, paz, prosperidad, propósito, amor, que conozcamos la voluntad de Dios con toda inteligencia y sabiduría espiritual, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios y que Dios mismo nos libre del mal para que nada malo nos pase, para que nada malo nos toque. Mis amados, quiero hablar de algo bien especial y en este día hablar de Jesús, de la persona de Jesús. ¿De quién es Jesús? Algunos un hombre muy controversial, algunos un gran maestro. Él mismo declaró ser hijo de Dios. Muchas cosas que hay alrededor de la vida de este hombre, vida completamente documentada, y no solamente en la Biblia, sino en muchos historiadores de la época, muchos libros de la época hablan de quién es Jesús. Es de quien más se ha escrito en la historia, es de quien más tiene retratos y pinturas, es la persona que causa más polémica por sus declaraciones, por lo que él dijo, por lo que él hizo, porque hizo grandes y cosas maravillosas, pero también su legado, un legado que ha perdurado en el tiempo. Ningún hombre ha dejado un legado como el que dejó Jesús a través de unos hombres que él formó y estuvieron 3 años con él, que fueron llamados sus discípulos. Todo esto quiero que lo veamos. Y para empezar con esto, dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión, la versión que tengo aquí en mi mano, dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y él mismo era la palabra. Y en el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, y sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es muy importante que entendamos y que miremos que la misma palabra llama a Jesús el Hijo de Dios, lo llama la persona que viene a alumbrar. Y más adelante dice que la luz vino al mundo para alumbrar y para dar testimonio. Y la palabra está en el mundo, y por la palabra fue hecho, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Mas a todos los que reciben la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta palabra es Jesús. Es muy interesante entender cómo la palabra de Dios, que nosotros la conocemos como la Biblia, como sus palabras, es el mismo Jesús. Es una cosa que nosotros no alcanzamos a entender o a dimensionar, pero por él fueron hechas todas las cosas. Y él dice que Jesús, a quien introducimos en este tiempo, de quien vamos a hablar, es un hombre que partió la historia en Dios, que se venera en muchas religiones, pero no solo eso, él tiene el poder de cambiar tu vida y mi vida hoy mismo. Y esa es la gran verdad que hay detrás de todo esto, que y planteamos que todo proviene por la fe y por creer. Entonces, si tú crees, vienen cosas bien especiales a tu vida. Si tú no crees, pues no pasa nada. Lo que creas, eso va a pasar. Pero me refiero a que nosotros tenemos la plena confianza y la plena seguridad de que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y que Jesús vino a la tierra a establecer un modelo completamente diferente del que existía en esa época y del que existe actualmente. Un modelo de reino, un modelo especial, un modelo de Dios. Él vino a enseñarnos.
cómo realmente podemos ser llenos del Espíritu Santo aquí en la tierra. Él vino a plantear cosas que en el momento y en la época eran difíciles, como poner la otra mejilla, cosa que hoy en día no lo hacemos. O como el dar y llevar una carga una milla más, esforzarnos por las cosas, vivir de una manera diferente, no tener en cuenta las ofensas o las cosas difíciles, sino antes, por medio de nuestro entendimiento, transformarnos para llegar a comprender la gran maravilla de Dios, obtener los recursos de Dios en nuestra vida. Todo eso es el gran legado de Jesús y de lo que estaremos hablando durante estos días. Mis amados, pero una cosa, y de la más importante, dice en el versículo 12 de San Juan capítulo 1, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me gustaría que en esta mañana, no sé si tú crees en Jesús o no, pero dile: Señor, yo quiero que entres a mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, te lo suplico. Mis amados, me gustaría que hicieran esta oración y que repitan conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, gracias. Entiendo que te necesito y yo te amo. Te pido que entres a mi vida, que hagas y que seas en mí el Señor y Salvador de mi vida, Señor. Transforma mi mente, mis pensamientos. Te pido que tomes el control de mi vida, que te sientes en el trono de Él, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. También, Señor, te doy gracias por perdonar mis pecados